Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea, donde se encuentre. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. No hablamos lo que queremos, no decimos lo que nosotros pensamos o queremos, sino que nos enseña la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Por qué? A pesar de tantas controversias que hay en contra de la palabra de Dios, pues no es nuevo, siempre las ha habido. La cosa es, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? La palabra de Dios nos enseña que cosas que están ahí escritas acontecieron y están aconteciendo. Por ejemplo, basta ver Mateo 24, versículo del 13 en adelante. Vemos que nos habla de eventos que actualmente están ocurriendo. Pero depende de cada quien. Precisamente la enseñanza de esta mañana es precisamente acerca de duda. ¿De qué se trata? Vamos al libro, a ver el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a ver nada más 3 versículos para que no sea tan larga y es una enseñanza que pues nos enseña algo muy importante, ¿verdad? Depende de cada quien cómo lo vea. Siempre aclarando, tome lo que le sirve y lo que no, déjelo ir. No todo es para uno mismo, es para todos. Le voy a pedir a ver si que nos lea precisamente en la Reina Valera, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Son eh, versículos bíblicos que el encabezado tiene beneficio de las pruebas, pero vamos a utilizarlo nosotros en fe y duda, ¿verdad? El título que de este mensaje, de antemano lo decimos. Voy a ver si que me lea los 3 versículos en la Reina Valera y luego vemos cómo nos presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Obviamente que predicamos y enseñamos y aprendemos de la Biblia Reina Valera, versión antigua. Y vemos entonces cómo nos lo presenta. A ver si, por favor. Santiago 1, 6 al 8 dice la palabra de Dios, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ah, el hombre de doblado ánimo o el ser humano de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Por favor, horas, Bessie, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien, Señor, y pues, Padre, gracias por el cuidado, Señor. Padre, en esta mañana tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tú eres el que usa y unge al predicador, Señor, guíalo y guárdalo, Señor, y pues, Padre, también a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que ande presentando y predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos protegiendo, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, nuevamente síguelos usando, Señor. E igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar a nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, tú eres el que suple, el que cuida, el que consuela, el que sana, Señor, y pues, Padre, tú conoces nuestros planes, Señor, pero Padre, que está todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y pues Padre, cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, te seguimos pidiendo por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Síguelos protegiéndolos, síguelos usando, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos representa la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Permítame leer los 3 versículos en esta Biblia. Se acercan un poco más al griego, no que diga diferente, sino con diferente palabra, precisamente es el punto. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice una Biblia y cómo lo dice lo otro? ¿Hay alguna diferencia? Pues veamos, dice el versículo 6 del capítulo 1 de Santiago, pero quien pide, pero, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El 7. No piense pues ese hombre que
recibirá cosa alguna del Señor. El 8. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hasta ahí. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender de dudar? Inseguridad, desconfianza, no estar, incredulidad, principalmente la incredulidad. Y es un mal que el ser humano ha causado mucho daño y ha sido muy dañino, la duda. Si en el ser humano hay dudas acerca de alguna relación, sea personal o sean con muchas personas, cuando a aquella persona le vemos algo o le sabemos algo, entra una duda. ¿Qué es la duda? La desconfianza, la inseguridad. Y la palabra de Dios nos enseña que es algo muy importante para poder tener la fe. ¿Cómo podemos tener fe en algo que dudamos, en algo que no creemos? ¿Qué es fe? Confiar, estar seguro de aquello que estamos haciendo o con aquellas personas que estamos o con aquella persona que estamos conviviendo o llevando una relación, una amistad. Está esa convicción, esa seguridad que es la convicción de que es sincera, es verdadera. En el mal en el mundo existe ahorita la duda, en el ser humano, constante. ¿Estaré bien? ¿Estará mal? Sí, no. Hay inseguridad personal, le dicen, es que es muy inseguro. ¿Y hay motivo y razón para dudar? Muchas de las veces sí, muchas de las veces no. ¿Cómo podemos enterarnos? Analizando, buscando, asegurándonos tanto mental como espiritualmente, para poder entender razonablemente qué es aquello que nos molesta, si realmente tengo razón o no tengo razón. Hay momentos en que nos dicen, bueno, no confíes en todo lo que se te dice, y con justa razón. En todos los ámbitos, sea espiritual o sea terrenal, debemos tener la capacidad de investigar aquello que nos están diciendo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es malo que investiguemos? No, no es malo que investiguemos. Es muy bueno, porque de esa manera nadie nos engaña. Y para evitar precisamente un engaño, necesitamos la información completa de aquello o aquellas personas o de aquellos asuntos que estamos llevando a cabo, que estamos realizando. Depende de la persona si tiene ese deseo de conocer verdaderamente qué está pasando en nuestras vidas. Y estos versículos bíblicos nos enseñan que, ¿qué es la fe? Confianza, confiar en aquella persona, en aquel ser humano, en aquel acto que estoy llevando a cabo que todo va a salir bien. Eso es fe, tener una fe. Hay muchas clases de fe, pero en este caso vamos a hablar de la fe y la confianza que se debe tener en quién. Pues lo que predica la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Porque hablando de lo espiritual y aún en lo terrenal, porque Dios obra según con aquellos que hacen su voluntad. Haciendo su voluntad, siguiendo lo que el Padre dice, pues tenemos la confianza y la seguridad que Dios va a contestar nuestras oraciones. Todo lo que pidamos, todo lo que busquemos, de que realmente se nos va a conceder. Pero muchas veces queremos que Dios obre sin obedecer sus mandamientos. Es más, sin creerle a Él y menos sin creer en Él. Es algo muy importante que la gente sepa que la palabra de Dios es efectiva. Ciertamente que sí. Pero ¿qué se necesita? Confiar, fe, seguridad, convicción. Es razonable que el ser humano, perdón, tenga dudas, pero precisamente en el ser humano debe haber ese deseo de conocer, de saber, de estudiar, de analizar, de escudriñar. Mientras no nos decidamos por flojera o por lo que usted guste, a investigar, a buscar, no vamos a saber nada con una confianza y una seguridad porque no investigamos. No basamos a lo que dijo alguien. Es que vieron a tu compañero con alguien más. Es que vieron a tu... Y investiga. ¿Es cierto? ¿Es malo investigar? No. Es de sabios buscar lo que es la verdad. Seas varón,
seas mujer, seas joven, seas viejo, tienes el derecho y el deber de investigar las cosas de tu vida, mucho más lo espiritual, aquello que se te habla de Dios. ¿Por qué la duda? Porque hay mucha gente engañadora que lucra, busca, engaña. ¿Es nuevo? No, eso ha sido todo el tiempo. Como lo he dicho y lo repito, antes no podíamos leer la Biblia. Era pecado leer la Biblia. Y mucha gente, antes de que existiera la Biblia, murió buscando dejar escrito para información del futuro a las gentes. Pero lo aceptan. Bueno, hay mucha gente engañando. Es precisamente que si no investigamos si es un engaño, si es verdad, pues vamos a caer en el engaño, precisamente. Y esta enseñanza es precisamente acerca de lo espiritual y lo terrenal también. ¿Por qué no? Leemos en el versículo 6 que dice, pero que pida con fe. Fíjese bien, pero que pida con fe, confiando, creyéndole a quien, a Dios, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin dudar, que no haya una pizca, un poquito de duda, y es que a lo mejor, no, cuando no, cuando no hay duda, a lo mejor quién sabe, eso no hay, es y es. Tengo la seguridad, tengo la confianza, hablando de lo espiritual, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque como cristiano o como deseoso de conocer la verdad, voy a buscarla. Voy a buscarla. Y depende en qué ramo va a buscar. Si usted quiere estar enfermo de algo y quiere estar sanado, usted debe investigar medicinas. Usted va a ir con el doctor. Usted va a leer libros acerca de su padecimiento para buscar una solución a su problema. Es el asunto principal de la humanidad acerca de lo espiritual. Mientras el ser humano no decida, no el espiritismo, lo espiritual, lo divino, lo santo, aquello que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Si investigamos de qué se trata, entonces vamos a ver que Dios nos ha abierto el camino completamente para que comuniquemos con Él. A manera que tengamos comunión. ¿Quién? Todos, pues todo aquel que lo desee, que tenga el deseo y el anhelo de buscar una solución a su vida espiritual y terrenal. Porque cuando conocemos lo espiritual, nos damos cuenta que lo terrenal es pasajero, es como un sueño, es como algo que va pasando. Fuimos niños, fuimos bebés, fuimos niños, llegamos a, ¿cómo se llaman los parvulitos? A 5 o 6 años, y vamos pasando, llegamos a la preadolescencia, ¿y qué va pasando? Vamos pasando, para nosotros es mucho, para Dios es un momento. Ahí en el Salmo 90, no recuerdo el versículo, dice que somos como la hierba, me parece que del 1 al 3, no recuerdo. Si lo puedes buscar, está bien. ¿Por qué hago todas estas palabras, estos ejemplos? Porque necesitamos entender que el ser humano constantemente en este mundo está a prueba. Todo el ser humano. ¿Lo tienes? Adelante. Salmos 90, 5 y 6 dice la palabra de Dios, hacedlos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y hay un versículo ahí mismo que dice que 1000 años, si lo tienes. Salmos 94 dice la palabra de Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Gracias. Todo eso nos deja ver la necesidad de entender por qué Dios actúa como actúa, por qué Dios permite cosas en nuestra vida. A veces está una persona, un familiar, muy importante para nosotros, muy enfermo, está en dolor, está sufriendo, está padeciendo, su vida es difícil. Dios tiene misericordia y lo levanta. ¿Y cómo reacciona el ser humano? ¿Por qué Dios? Tú no estabas en el lugar de la persona que estaba sufriendo. Tú no estabas en el lugar de aquella persona. Dios en su misericordia dijo, ya para que no sufras, porque tú ya llegó tu tiempo. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios por qué haces lo que haces? Simple y sencillamente Dios deja que las cosas pasen en nuestra vida para que seamos probados,
permite, no que los haga, permite que sean puestas pruebas en nuestras vidas. Seas rico, seas pobre, seas viejo, seas joven. En este versículo que leemos, que el versículo 6 de Santiago, nos encontramos que dice, ¿sabes qué? Si tienes esa seguridad, si me conoces, si quieres conocerme o si me has conocido, mira, déjate digo algo. Dice, pero que pida a quién, todo creyente, todo ser humano, ¿con qué? Con fe, con esa confianza, con esa seguridad, sin dudar. Nada, no puede uno de tener tantita duda, porque muchas de las veces te das cuenta que dudas tantito y no te contesta el Señor la oración, porque no llegó ni al techo de la vivienda. ¿Por qué? Porque faltó fe, faltó esa seguridad, esa confianza de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Depende del ser humano. Dios nos contesta y nos da según nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra confianza en Él, el conocerlo a Él, el buscarlo a Él. Por eso que debemos tener esa seguridad, esa confianza de que Dios está en control de todo y de todos en este mundo. No hay cosa que no esté debajo de su control. ¿Qué dice precisamente Marcos 11:24? Dice la palabra de Dios, por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Gracias. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad, tengo la confianza. Es necesario que analicemos nuestra fe verdaderamente en Dios, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué los tres? Porque es un solo Dios verdadero. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios está atento a nuestras necesidades. ¿Qué se necesita? Pidamos según la voluntad de Él. Porque si vamos a pedir otra cosa, de los versículos, los sacamos los versículos de contexto, como lo que acabo de decir ahorita, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces voy a hacer acá, voy a ir a hacer algo malo. No, todos debajo de la voluntad de Dios. Es cuando vemos que se activa realmente la comunión entre el ser humano y el Todopoderoso. Es cuando comenzamos a darnos cuenta que realmente hay un Espíritu Santo que está actuando en nuestras vidas constantemente. Es cuando nos damos cuenta que entendemos las cosas de Dios, como dice que 2 Corintios 2:14. Son cosas que tenemos muy pequeñas, pero muy necesarias entenderlas. Sin fe, pues no se pueden hacer muchas cosas. El dudar es no creer. ¿Lo tienes? 1 Corintios 2:14. A ver. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar, gracias, espiritualmente. La examinamos con nuestra mente, con nuestro discernimiento propio, personal, humano, no lo vamos a entender. Es locura lo que dice la Biblia, es que son pensamientos de hombre, dijo alguien por ahí, ignorando completamente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. En Isaías nos dice unos versículos que dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Isaías 8, no recuerdo. Si los puedes ayer, está bien. Isaías 55, 8 y 9. 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Dios está arriba, nosotros abajo. Él es el creador, no nosotros que nos hayamos creado nosotros mismos. Gracias. Es que entendamos que hay un creador. Les guste o no les guste a la evolucionista, aquellos que dicen que otros que inclusive encontramos que quieren mezclar todo, quieren mezclar las cosas de adivinos, de brujos, de
todo aquello con las cosas divinas de Dios. ¿Cómo? ¿Existe lo malo? Claro que existe lo malo. ¿Existe el engaño? Claro, pues es mentiroso. ¿De quién? El enemigo. Creo que en Juan 8:44, ¿verdad? Nos habla precisamente de quién es el padre de la mentira, del engaño. Dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Es mentiroso y padre de mentira. Y hay otros versículos que nos enseñan que se disfraza las de la apariencia de aquello que nosotros queramos ver. Nos hace maravillas, ver maravillas, hace milagros, engaña a la gente porque la ama mucho, no, porque va buscando la manera de destruir a las personas creadas por el Todopoderoso. El que hace el hombre, buscar siempre la comodidad y buscar el poder, porque yo soy, yo hago, yo puedo, sí, no lo dudo. Como no dudo que desaparezcan cosas, como no dudo que se den cosas en el cielo, siempre ha existido, no es nuevo, nunca hemos vivido solos en este mundo, el ser humano, ni los animalitos, siempre ha habido algo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo para engañar al ser humano? Montones. Pero ¿quieres conocer la verdad? Que Dios es uno y que Dios no miente. Busca la palabra de Dios. Ahí te vas a encontrar la verdad. Entonces, ¿qué vemos que dice el versículo 6? Si me lo repites, a ver si está bien. Santiago 1:6 dice la palabra de Dios, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Gracias, mira. No hay raíz, no hay firmeza. ¿Qué dice Efesios 4:14? No hay conocimiento, no hay una cimentación firme espiritual. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Bien, gracias. Entonces hasta ahí nos damos cuenta que ¿a qué nos compara precisamente Dios? A niños que somos llevados de la mano, engañados, y para que no seas como niño. Madura tu fe, fortalece tu fe, a manera de que nadie te engañe. Que es lo que tenemos que entender. Mientras no leamos la Biblia, mientras no estudiemos la palabra de Dios, cualquier persona que venga, eso no es cierto, y nos saca así, porque no hay un fundamento firme en lo espiritual. Hay muchas cosas, sí, en el ambiente espiritual cristiano hay muchas cosas también. ¿Dónde cree usted que ataca el enemigo? Precisamente aquellos que quieren conocer más y hacer la voluntad de Dios. Ahí va a atacar más. Viene el enemigo en persona, el padre de mentira, que el Señor lo reprenda. Claro que no, tiene sus huestes espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que están constantemente atacando al ser humano. Ahí en Mateo capítulo 12, versículo 43, hay un versículo, son 3, pero vamos a leer nada más el primero. Adelante. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Amén. Cuando el espíritu inmundo, gracias amigo, ha salido del hombre o del ser humano, se va. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando dice que la fe 10:17, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando oís la palabra de Dios, ese espíritu de incredulidad, que es lo que está ahí en cada persona, es el que no deja entender lo que leímos, porque se ha de discernir espiritualmente que las cosas de Dios. Viene un hombre de negocios incrédulo porque él cree en el poder del dinero, porque cree en el poder de gente que le interesa el poder, porque cree que ahí está todo. No trajimos nada, nada nos vamos a llevar.
ni poder, ni nada. Lo que nos vamos a llevar es la conciencia, el conocimiento, el entendimiento de que Dios es el Todopoderoso, que Jesucristo es el que vino a preparar el camino. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, aunque usted y yo no lo creamos. Y digo yo, porque yo no lo dudo que nos ame, porque aquí estamos. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 nos lo dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Romanos 5:8 dice que ha engrandecido su amor hacia nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante ¿quién? Cristo Jesús. Si entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, entendemos la necesidad que tenemos de empaparnos, de conocer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No somos santurrones, no somos fanáticos, somos cristianos. Aquellas personas que nos dicen fanáticos, que nos dicen lo que quieran, hipócritas inclusive, todo eso son ellos mismos. Estos religiosos, porque no estamos haciendo como esa persona quiere, porque no estamos siguiendo lo que él quiere que sigamos, porque no pensamos como él piensa. Cada cabeza es un mundo, ciertamente que sí, pero Dios es uno, el Dios de todos, claro, es Dios de todos, pero ¿quién lo acepta? Aquellos que lo han aceptado, tenemos la confianza y la seguridad que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, es el camino para llegar al Padre. ¿No hay duda? No, no hay duda. ¿Quién es el que siembra la duda? El enemigo. ¿Quién es el que se deja sembrar la duda? Aquella persona, por más que haya ido a una escuela muy famosa terrenal, a un colegio de gran prestigio, a una universidad tremenda, su conocimiento espiritual es nulo, no es nada, porque nada se va a llevar, aquí se va a quedar todo. ¿Qué es lo que debemos tener? La seguridad, la confianza de decir, Cristo es mi Salvador. En eso sí debemos tener ese mismo pensamiento todos. No tenemos la misma mente, los mismos pensamientos, ni alimentación, ni crianza, pero sí tenemos únicamente un Salvador, Cristo Jesús, y un Todopoderoso, el Padre. Y el que ha creído, el que ha tenido la decisión, la disposición de querer entender, tiene o tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y es el que nos deja entender qué es la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios dirigidos al ser humano para el bienestar del ser humano. ¿Qué mal busca Dios al ser humano? Ninguno. El hombre o el ser humano queriendo juzgar a Dios, criticando sus reglas, criticando esto, criticando y llamando a Dios mentiroso. Eso es lo que es. ¿Qué espera esa persona en lo espiritual cuando pase de esta vida a dar cuentas al Creador? ¿Por qué? Porque está establecido, dice Mateo, ¿qué? Mira, deja vuelto para acá. 9:27, Hebreos 9:27. Porque es establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Cuando dice hombre, aclaro nuevamente, se refiere a toda la humanidad, bíblicamente. Está establecido, parafraseando el versículo, que el ser humano muera una sola vez y después al juicio universal. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos deja todo para que lo entendamos. ¿Queremos entenderlo? Bueno, pues depende de cada quien. Y no es que tienes que, si no quieres. No es que vas a hacer lo que Dios dice porque tienes que hacerlo. Pues deberías, pero si no quieres, ¿de fuerzas? No, es voluntario. ¿Qué dice Marcos 6:6? Dice la palabra de Dios. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Fíjese bien, gracias, mira. Marcos 6 estaba maravillado quien el Señor de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas alrededor enseñando, pues no entraba en las aldeas. ¿Por qué? Porque no creían en Él, nunca creyeron en Él. Entonces, si no tenemos la capacidad de creer, y no nomás creer en Él, creerle a Él, Dios nos rodea, nos deja ahí. Haz como tú quieras, porque no es a fuerzas,
es voluntario, es por conocimiento, es por entendimiento. ¿Y qué necesitamos? Como todo, disponernos a querer escuchar la palabra de Dios. Son cosas que debemos tener porque muchas veces es que Dios quiere juzgarnos. Es que yo no creo porque, perdón, Dios no se equivoca. El ser humano es el que se equivoca. Los líderes espirituales, muchos se equivocan. O nos equivocamos, si quiere verlo así. No tenemos la capacidad de entender todas las cosas mientras no nos dispongamos. ¿Qué es lo que quiere Dios para el ser humano? ¿Males? No, bienes. Por eso que dice, mira, ten fe para que puedas obtener lo que tú quieres. Ahí en Josué 1:8, este libro de la ley. Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y está en el Antiguo Testamento, gracias a mí. ¿Qué es lo que nos enseña? Que este libro de la ley de quién? La ley de Dios, el Creador, el Padre. Pero está para aquellos que quieren, es para aquellos que seguimos al Señor. ¿Quién? Los mandamientos, las reglas, todo lo que es para los que seguimos al Señor. Los que creemos en el Padre, los que creemos en el Hijo. No para los que no creen. Dios envió a su Hijo a cumplir la ley en el madero. Pero aquellos que no han creído a Dios, si no le han creído al Hijo, ¿cómo quieren adueñarse de las bendiciones de Dios si no le creen? Es necesario que entendamos que debemos tener la capacidad de entender las cosas que Dios nos quiere enseñar. ¿Verdad? Ahí en Marcos 9:24. Dice la palabra de Dios, y luego el padre del muchacho dijo, clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Gracias. Ese clamor debe de existir en toda aquella persona o ser humano que quiere conocer las cosas de Dios, que quiere buscar. Ayuda a mi incredulidad. Yo quiero conocerte, quiero saber de ti. Pero si en nosotros hay vanidad, hay un alto ego de soberbia, pues no nos vamos a doblegar. Es que la Biblia no es cierto. Es que la Biblia investigue. Más en estos tiempos hay muchas maneras de investigar. Si le interesa su alma, si le interesa la vida eterna, a la suya y la de su familia, investigue. No se trata de religión. Cristo no es religiones. Cristo es el Salvador del mundo. Ahí es donde está la base fundamental. Es que yo soy, no me interesa lo que sea, ni lo que sea yo en denominación, porque no se trata de denominaciones, se trata de convicción acerca quién es Dios, quién es su Hijo, quién es su Espíritu Santo, y que no haya duda para poder tener la confianza y la seguridad de pedirle, para tener la confianza y la seguridad a dónde va a ir mi alma. Si no hay esa convicción, no tiene nada. Yo creo en Dios. Mire, déjame le digo una cosa. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan y no por eso son salvos. ¿Conocen a Dios? ¿Lo conocen? ¿Saben quién es Cristo? ¿Saben quién es Cristo? Pero ¿hacen la voluntad de Dios? ¿Hacen la voluntad del Padre y del Hijo? No. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Convicción. ¿Qué es convicción? Cimentación, conocimiento de lo que estamos hablando. De otra manera, no hay nada. Depende de cada uno, no es a fuerzas, es de usted y es de mí, es individual. Marcos 16:14. Dice la palabra de Dios, finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense bien, a los 11, ¿de quién está hablando? Gracias. ¿De quién está hablando? De los apóstoles. ¿Qué tenían los apóstoles? Todavía estaban incrédulos y estando con él. Dios se asombra, Dios se impresiona de que no le creamos. No,
No es nuevo la incredulidad. Ese espíritu que hay en cada ser humano no es nuevo. Está constantemente en las personas, el día y noche. Y entre más andan en lo malo, o el ser humano se dirige a hacer las cosas más se le ciega el entendimiento de querer conocer las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es 2 Corintios 4:4? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, amiga. Para que no le resplandezca, ¿qué? La gloria de Cristo, La luz del Evangelio. la luz del Evangelio, de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el enemigo está constante. Estaba viendo un comentario que dicen, es que los templos deben de ser santos. Sí, pero ¿dónde usted cree que va a estar atacando el enemigo más? Donde se congrega la gente que dice que cree en Cristo, que es cristiana. El primero que llegue y se sienta en la banca de adelante es precisamente el enemigo para atacar a quien, a todos, hasta al pastor. Mira cómo vino la hermana, mira cómo vino el hermano, mira al pastor y a los que se congregan. ¿Tú le crees? O ya va a empezar otra vez con lo mismo y comienza. Para que haya división, para que no haya este grupo de personas en un mismo pensar de Cristo. Es por eso que debemos estar constantemente actuando, orando, para que podamos tener la iluminación y esa unión cristiana entre hermanos que se necesita para que el mundo vea y el mundo sea salvo. ¿Por qué? Porque es algo muy especial el ser cristianos. Primera de Pedro 2:9, me parece, linaje. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable, con una comisión ya puesta, gracias a Dios. Dios nos dice, bueno, ustedes son pueblo elegido, nación santa, pueblo adquirido, porque ya pagó el Señor en la cruz con su sangre por nosotros. Pero si tenemos dudas como cristianos, fíjese que estoy refiriéndome a los cristianos, ¿cómo va a creer aquellos que no son cristianos? Que hay muchos tipos de cristianos y se respeta la creencia de cada quien. Cristiano es seguidor de Cristo y Cristo es uno. No son muchos Cristos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que subió al madero y el que resucitó a los muertos, es uno nada más. ¿Qué denominaciones? Cada quien. Cada quien. Es que yo creo, bueno, ¿qué dice la Biblia? El versículo 7 dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Así lo dice en la Reina Valera. No piense esa persona humana que va a recibir algo de Dios si no tiene esa fe y esa confianza en el Padre. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que nos dan la información completa. Pero, ¿qué? ¿Qué dice Santiago 4:8? Recomendación y consejo, si lo quieres. Dice la palabra de Dios, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Fíjese bien. No piense, pues, que ¿cuál versículo leímos? ¿El 7 o el 8? Santiago 4:8 y Santiago 1:7. 4:8, sí, tiene razón. Es que como dicen lo mismo casi casi, ¿verdad? Dice el versículo 7, ¿verdad? No piense pues ese hombre si tiene dudas, si no confía, si no está seguro, si no está cimentada esta persona, no vas a recibir nada o no voy a recibir nada. Porque no nomás es para uno, la palabra de Dios es para todos, incluyéndome. Primeramente al que habla y luego al que se le comunica. Si lo quieres, si lo aceptas, si no, pues no, ¿verdad? El versículo 7, ¿qué dice, amiga? Ah, ya lo leímos, ¿verdad? El 8. Dice la palabra de Dios, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo, nunca termina nada. Segunda de Pedro 2:14.
Segunda de Pedro 2:14 dice la palabra de Dios, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Bueno, entonces vemos realmente que, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Estando dentro del templo de la congregación, hay personas de doble ánimo, ¿verdad? Que es, engañan, no han dejado, no han podido dejar, porque no ha habido un pensamiento de arrepentimiento genuino y un conocimiento verdadero, un razonamiento justo y verdadero en la palabra de Dios. Porque estas personas tienen su mente dividida entre su fe y el mundo. Se inclinan en dos direcciones distintas. No tienen una definición constante, verdadera, para seguir adelante, sin darse cuenta realmente que la palabra de Dios nos enseña que Hebreos 11:6, Dice la palabra de Dios, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. que crea verdaderamente, gracias a mí, creo que sin fe, no habiendo duda, no habiendo, ay, no, es que, teniendo la convicción, entendiendo lo que dice Hebreos 13:12. Dice la palabra de Dios, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok, padeció ya. ¿Por quién? Por cada persona, gracias. Pero tiene que haber una conversión verdadera en la persona, un arrepentimiento genuino. Porque ¿quién? Cristo ya hizo todo. El Padre ya envió a su Hijo que hiciera todo por nosotros. ¿Quién es el que no quiere que? Aquellos que dicen, nada. Primero de Timoteo 1:13. Dice la palabra de Dios, habiendo sido antes blasfemados y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Ah, vemos entonces que mismo Pablo fue perseguidor de la iglesia, blasfemo, pero cuando el Señor lo llamó vino a hacer un cimiento, lo que nos da pie a decir y a estar seguro de lo que estamos diciendo. Dios perdona todo, pero ¿qué se necesita? Arrepentimiento genuino. Pero ¿cómo vamos a tener un arrepentimiento en algo que no entendemos, que no creemos, que no tenemos un fundamento y una claridad? Porque hemos visto ahí en Mateo 12:43 que el enemigo sale, deja libre al ser humano cuando entra la palabra de Dios, como dice 10:17 de Romanos. De esa manera viene la fe y viene la libertad y no cabe duda en la persona. No debe de caber duda en aquella persona. Si verdaderamente es una confesión, un arrepentimiento, pero porque hubo un entendimiento, como dice 2:14, segunda de Corintios 2:14 o primera. Primera de Corintios 2:14, que se debe examinar espiritualmente. Si no tenemos ese arrepentimiento, el Espíritu Santo no va a venir a la persona. Va a regresar como si seguimos leyendo 12 de Mateo 12:43 hasta el 45, nos damos cuenta del resultado. Si me das los otros dos versículos así, para ¿qué es lo que pasa realmente cuando oyes la palabra de Dios y cuando la entiendes, la aceptas que es verdadero, la entendiste, pero no la aceptas para tu vida? ¿Qué dice? Mateo 12:43 al 45 dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras, así también acontecerá a esta generación mala. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces vemos que hay resultados negativos cuando se oye la palabra de Dios, cuando se entiende, pero no la aceptamos verdaderamente de corazón. Por eso que se hace énfasis, sí, somos salvos, pero hay un requisito, hay una verdad que debemos de estar empapados para que no seamos niños fluctuantes,
¿Por qué hay tanta falsa enseñanza? ¿Por qué hay tantas personas que quieren hacer negocio con la palabra de Dios? Porque no han entendido y no han perdido el punto focal que debe de ser para llevar a cabo el ministerio del Señor. Yo no sé usted, ¿ha entendido algo? Espero haberme expresado de la mejor manera, que pueda entender cada uno de los que oyen que el alma es la que está en riesgo de perderse para siempre. Este cuerpo aquí se queda, todo esto aquí se queda. Lo que va al Señor es el alma de cada ser humano. No dude, confíe y va a obtener triunfos en su vida terrenal y espiritual. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice a los oyentes, bendice tu palabra, bendice a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Bendice a tus siervos, pastores, ministros, igualmente tus misioneros, tus evangelistas, tus maestros, tus obreros, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, bendícelo, prospéralo, cuídalos y guárdalos de todo mal. Igualmente para nosotros, Señor, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote por este mundo, Señor, que en alguna manera, Padre, se pueda encontrar la manera de seguir en paz. Sé con aquellas personas que están sufriendo, que están perdiendo seres queridos en estas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Padre, lo ponemos todo en tus manos. Sabemos que tú estás en control de todo y por algún motivo estás permitiendo todo esto. Pedimos perdón por nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga.